normalmente lo que buscamos es que las aceleren, ¿no? Entonces, las moléculas son moléculas de origen proteico, se acoplan a un sustrato específico, llevan a cabo una reacción específica y rinden un producto específico que es necesario para la supervivencia del organismo que las produce, ¿no? Entonces, si se fijan, he repetido la palabra específico, específico, específico. ¿Por qué? Porque esta característica que tienen las enzimas se denomina especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una enzima no por su voluntad va a empezar a hacer otra cosa. Siempre, 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 siempre la misma enzima va a agarrar el mismo sustrato y va a producir el mismo producto. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplito, no necesito que se lo aprendan todo, pero aquí tenemos el ejemplo del inicio de la glucólisis. ¿Sale? Entonces, la glucólisis es un proceso que requiere de muchas, muchas, muchas enzimas para producir energía. Entonces, la glucólisis empieza así, con una molécula de glucosa, donde va a llegar algo que se llama la glucosinasa. O sea, sinasa viene de cinética, que significa mover o movimiento en latín. Y básicamente esta glucosinasa, aquí tiene ahí un asterisquito de magnesio 2. Esta glucosinasa, para que pueda funcionar, necesita aparte magnesio, es decir, un mineral. ¿Y qué va a hacer esta glucosa? Esta glucosa lo que va a hacer es esta glucosinasa, meter la glucosa a la célula. Una vez que la glucosa está dentro de la célula, va a venir una enzima que se llama la glucosa 6 fosfatasa y le va a pegar un grupo fosfato. Si se fijan, aquí está un grupo fosfato en la posición del carbono número 6, ¿sale? Y así sucesivamente hasta llegar a la producción de ATP, ¿sale? Obviamente este es un pedacito, ¿no? Como dato curioso, y bueno, no tiene nada que ver con la clase, pero pues un poco sí. Si se fijan, esta molécula que tenemos aquí es la fructosa 6-fosfato. Entonces, la fructosa 6-fosfato es un azúcar que se encuentra increíblemente presente en todos los frutos. Entonces, cuando una persona está débil, le falta energía, bla, 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 pues normalmente le recomiendan que, que consumas una fruta para levantarte, ¿no? Y bueno, desafortunadamente los bioquímicos especialistas en alimentos procesados extraen y purifican este azúcar. Ay, perdón, hay alguien en el chat. Dice, ¿está bien que no prenda la cámara? Es que la computadora en la que estoy no tiene cámara. Ok, sí, Jessica, no hay ningún problema. Eh, pues, pues no la puedes prender si no tiene cámara. Ok, bueno, continuamos. Entonces, les decía, los bioquímicos pues han purificado este azúcar y se le añaden en cantidades estúpidas a la comida, ¿no? A los dulces y a los refrescos, ¿no? Seguramente por ahí han oído hablar incluso hay un impuesto que se llama el impuesto a los refrescos, ¿no? Entre más jarabe de alta fructosa utilice un alimento, más impuestos les pone el gobierno de México y los gobiernos en general en el mundo para no incentivar su consumo. Pero en México pues nos vale sorbete y seguimos haciéndolo, ¿no? Está como lo de los cigarros, ¿no? Ya le han puesto las imágenes más grotescas y los más agradecidos con estas imágenes son las compañías tabacaleras. Incluso hay gente que colecciona esas cajetillas por las imágenes horribles que traen. Entonces, los mexicanos somos increíbles buenos para, no sé, explotar el morbo, no sé, tenemos un cambio de conciencia muy, muy, muy extraño. Y pues sí, lejos de que ya no se fume, en México cada vez se fuma más, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con el cigarro, pues, chicos. Entonces, volviendo al tema, eso es un ejemplo de enzima, pero tridimensionalmente las enzimas se representan así. Entonces, si se fijan, aquí tenemos una especie como de cilindros, ¿sale? Son estos cilindros, y estos cilindros reciben el nombre de barriles, ¿sale? Y lo que está enroscadito siguen siendo secuencias de aminoácidos. Entonces, dependiendo de la configuración, esta secuencia de aminoácidos pueden ser alfa hélices o láminas beta plegadas. Eso lo vamos a ver después. Entonces, aquí si se fijan, dice estructura cristalina
de la glucosinasa dependiente de ATP de Escherichia coli y su complejo con la glucosa. O sea, en algún punto de aquí, de esta maraña, está pegada la glucosilla. Esta enzimita es la enzima que inicia la glucólisis en Escherichia coli. O sea, es esta de aquí, esta que está señalada aquí en verde. Ahora, esa pequeña enzima, perdón, nada más, nada menos, tiene 332 aminoácidos. Entonces, hay muchísimas enzimas, todas son muy complejas, y para que esta chiva pueda funcionar, pues tiene que tener sus 332 aminoácidos en la correcta posición, ¿sale? Ahora, si yo me quiero ver muy acá, pues puedo investigar todas las enzimas que existen. Para eso hay un sitio, ya lo sé, es gringo, es el NCBI, que es el National Center for Biotechnology, no sé qué demonios, y pues básicamente estos cuates, estos gringos, tienen bases de datos de biología molecular con todos los datos que se han publicado, ¿vale? Entonces, en este caso, NCBI también tiene nombres de las bacterias, porque ya ven que algunos no podían encontrar ayer el sitio web o algo así, lo pueden buscar en otro sitio web, esta es una buena idea. Y básicamente aquí tú puedes ponerle buscar proteínas o fragmentos de DNA o lo que se te ocurra, ¿no? Tiene muchísimas opciones, ¿no? Yo mismo no las he probado todas porque una, no soy especialista y dos, no me alcanza la vida para hacer todo esto, ¿no? Entonces tú le das clic ahí en proteína y te vas a estructura, ¿sale? Y luego, aquí, y esto es lo interesante de esto, lo que me gusta que analicemos, si se fijan, pues todo está en inglés, ¿no? Le puedes puchar ahí al botón de Google Translate y te la va a traducir, pero va a quedar bien asqueroso, ¿no? Igual ni le vas a entender, ¿no? Porque pues cambia el orden de las palabras, no es 100% preciso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo le puse la palabra glucosinasa, ¿no? Porque pues para esta clase quería un ejemplo, ¿no? Y me aparecen ahí hasta 63 ejemplos de estructuras cristalizadas de la glucosinasa, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, me aparece, aquí está señalado en rojito, el microorganismo al que pertenece. Entonces, esta glucosinasa fue aislada de un bicho que se llama pseudoalteromonas, ¿sale? Entonces, pseudoalteromonas es, al parecer, una bacteria que fue aislada en el Antártico. Entonces, es una cosa, pues, bastante interesante. O sea, como una bacteria que está prácticamente viviendo en el hielo realiza la glucólisis con prácticamente cero acceso a la glucólisis. Y por eso a los investigadores les resulta interesante esto, ¿no? Entonces, aquí en el lugar número 3, hablé como reggaetonero, en el lugar, aquí en el lugar número 3 está el ejemplo que yo les puse, el de la glucosinasa, ¿sale? Y aquí me aparece que esto fue aislado, pues, de Escherichia coli, ¿sale? Entonces, eso está bastante chido. ¿Por qué? Porque tú puedes literalmente desmenuzar el microbio que tú escogiste para el que están ustedes identificando y buscar una por una todas las enzimas que tiene, ¿sale? Para encontrar cosas interesantes, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, ahí está la de un protozoario. Este es el Trypanosoma cruzi, agente causal de una enfermedad que es la tripanosomiasis, que no se la deseo ni al peor de mis enemigos. Y, pues, básicamente, pueden los científicos jugar con estas estructuras, ver qué tanto se parecen y descubrir cuáles son más eficientes, cuáles son menos eficientes, cuáles pueden funcionar bajo cierto rango de temperaturas, etcétera, ¿no? Ahora, todas las enzimas tienen una función, ¿vale? Hay enzimas que son degradativas, las cuales sirven básicamente para que la célula bacteriana utilice compuestos orgánicos como sustrato, es decir, que se los pueda comer, que sean alimento. Hay otras que son funcionales, que sirven para el transporte de nutrientes y de productos a través de la membrana celular. Y hay otras que son sintéticas, no de que fueron producidas artificialmente, sino que su chamba es la síntesis, es decir, trabajan para reponer una célula dañada o para crear una nueva célula, ¿vale? Y durante los procesos de bioremediación, que son lo que nos interesa en ingeniería en procesos ambientales, actúan todos los tipos de enzimas.
pero sobresalen las degradativas. ¿Por qué? Porque son las que realmente van destruyendo poco a poquito el contaminante. Otras características que tienen las enzimas es, como ya hemos dicho anteriormente, pues son vitales para el metabolismo de un ser vivo, por lo tanto, lo mantienen vivo, ¿no? Aunque también se sabe que algunas enzimas sirven para destruir al propio organismo, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué queremos que se destruya el microorganismo? Bueno, la naturaleza en su sabiduría, en la evolución, diseñó a las células para que cuando acumulen cierto número de mutaciones o para cuando estén muy fregadonas, pues básicamente se mueran, ¿sale? Cuando no sucede esto, en el caso de los eucariotes superiores, como ustedes y como yo, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir el cáncer, ¿sale? Ese es un ejemplo, ¿no? Muchas de estas enzimas se encuentran presentes todo el tiempo y otras enzimas solamente las produce el organismo cuando se enciende una señal, ¿sale? Una señal puede ser la presencia de un sustrato específico. Como habíamos dicho, hay miles, cientos de reacciones de enzimas y a la célula, energéticamente hablando, no le conviene tener todas las enzimas siempre, sino irlas produciendo conforme se van necesitando, ¿sale? Y también se sabe que algunas enzimas tienen una estructura molecular que puede ser susceptible, es decir, que se rompe ante condiciones microambientales extremas, ¿sale? Ahora, estas son gráficamente cómo se ve algunas enzimas cuando hay ciertos elementos presentes en el ambiente, ¿no? Entonces, si la cantidad de agua es muy poca, la actividad enzimática, pues prácticamente no se da. Muchas reacciones enzimáticas son dependientes del agua, no porque ocupen el agua para transformar, sino porque se desarrollan en un medio acuoso, ¿sale? Si la cantidad de agua es la idónea, la reacción enzimática es la máxima. Pero si hay demasiada agua, esto normalmente diluye el sustrato, ¿sale? Entonces, si se diluye el sustrato, pues es más difícil que la enzima lo encuentre y pues la actividad va a disminuir, ¿no? En el caso particular del pH, la gráfica se comporta más o menos igual. Si el pH es muy ácido, pues las enzimas se degradan. Casi todas las enzimas funcionan del 6 al 8, cercano a la neutralidad. También, si es muy básico, la enzima se degrada y ya no funciona. En cuanto a la temperatura, conforme la temperatura aumenta, llega hasta un pico, y aquí si se fijan esta gráfica es diferente a las demás. ¿Por qué? Porque llega un punto en que la temperatura deja de ser óptima, pero casi todas las enzimas del cuerpo, sobre todo las del cuerpo humano, andan por ahí de los 41, 42 grados su máxima actividad. Si se fijan, nuestra temperatura rara vez llega a ese, a- a esa, nuestra temperatura grave rara vez llega a esos grados. Entonces, esto es muy importante para las cuestiones de salud. Si se fijan, una persona que tiene una infección, sobre todo a los bebés, que les puede dar fiebre, calentura, luego las mamás andan como locas ahí. ¿Por qué? Porque hay que bajarle la temperatura al niño, porque si se llega a los 40, 41, ¿qué va a pasar? Pues sus enzimas se desactivan y ya no funcionan. Y se puede morir el niño o tener consecuencias graves a largo plazo, ¿no? Entonces, afortunadamente esto no está ocurriendo ahorita, porque si ustedes salen a la calle, en todos lados nos miden la temperatura y pues es una forma de mantener nuestra salud, ¿no? Ojo, aquí vamos a hacer una aclaratoria. Hay microorganismos como los que estudia su servidor, los llamados extremófilos, que crecen a altas temperaturas, cuyas temperaturas óptimas están por encima de los 40, 50 grados. Entonces, esos cuates pues están muy a gusto viviendo aquí en Torreón, ¿no? Con las temperaturas que tenemos, ¿vale? También, si hace mucho frío, pues las proteínas normalmente se cristalizan o el medio acuoso donde se desenvuelven se cristaliza y ya no pueden trabajar ni funcionar, ¿vale? También, cuando no hay presencia de inhibidores, pues las enzimas jalan a todo dar, pero conforme se incrementa la concentración de inhibidores, que al rato vamos a ver cuáles pueden ser, ¿qué pasa? La enzima deja de funcionar, ¿sale? También sabemos que algunos microorganismos, para que puedan funcionar, necesitan forzosamente oxígeno, como nosotros, ¿sale?
Entonces, ¿cuáles son las condiciones donde existe una gran cantidad de oxígeno? Alrededor de los 400 y 800 milivolts. Entonces, esto es la manera en cómo se mide el potencial de oxidorreducción. Normalmente, la atmósfera aquí en el planeta anda aproximadamente en esta concentración. Entonces, por debajo de esto, de los 400 milielectronvolts, nos morimos por asfixia, y por encima de esto también nos morimos. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que el oxígeno es un agente altamente oxidante. De hecho, si nosotros no respiramos oxígeno puro. Si respiras oxígeno puro, ¿qué te va a pasar? Vas a empezar a hiperventilar y te vas a desmayar, incluso te puedes morir, ¿no? Y pues seguramente ustedes ya lo saben, el oxígeno es altamente inflamable y explosivo. Entonces, cuando vean un tanque de oxígeno, pues no hay que fumar cerca de eso, ¿no? Aunque no me lo crean, aquí en México, ahora con las cuestiones del COVID, ha habido muchos accidentes porque a la gente que la tienen con oxígeno en casa, se le ocurre al tío, al vecino, a la mamá ir a visitarlo, aparte que es un riesgo por el COVID, pues anda fumando ahí cerca, y si le cae una chispa cerca de la válvula donde se libera el oxígeno, pues tenemos todos los ingredientes para una explosión. Entonces, pues hay que tener cuidado con esto. Ahora, el corolario de esta historia es que se requiere oxígeno abundante para que los microorganismos aerobios crezcan. Esto es muy, muy importante para todas las cuestiones de bioremediación, porque incluso vamos a decirlo, en las técnicas más comunes, como es el composteo, pues normalmente si haces composta, tienes que remover la tierra cada cierto tiempo. ¿Para qué? Hay una pregunta en el chat. Profe, voy a quitar la cámara porque, ok, está bien, pues, con cuidado. Eh, Normalmente lo que hay que hacer es estar removiendo la tierra. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que le entre más oxígeno al sustrato y por lo tanto las bacterias puedan oxidar mejor los componentes que hay ahí, ¿no? Por otra parte, los microorganismos, nosotros los activamos en lo que se conoce como las lagunas de oxidación, que es una parte del tratamiento de las aguas residuales. Entonces, aunque no se mide continuamente, más o menos se busca que haya esta concentración de oxígeno para que los microorganismos puedan tener aire disponible y de esta manera degradar los contaminantes que nosotros queremos que destruyan. Ahora, todos los microorganismos para poder funcionar requieren una fuente de carbono y de energía, ¿sale? Entonces, esto va a ser el donador de electrones. En el caso particular de la respiración, normalmente el aceptor de electrones es un aceptor inorgánico. En el caso de ustedes y yo y de muchos microbios, pues tenemos un metabolismo aerobio donde el oxígeno, pues básicamente lo que va a hacer es ser este aceptor final de electrones, y básicamente sabemos que el oxígeno produce mayores velocidades de reacción, siempre sí o sí. Pero hay otros receptores finales de electrones que se utilizan en el metabolismo aerobio, donde no hay una velocidad de reacción tan grande, como los compuestos nitrogenados, el hierro, el sulfato y el dióxido de carbono. Entonces, todos estos también funcionan para bioremediar, pero lo hacen un poquito más despacio, ¿sale? No es tan común, ¿no? Y finalmente, el otro tipo de respiración es la fermentación, donde un aceptor orgánico, que normalmente son ácidos o alcoholes, pues aceptan los electrones al final de la cadena respiratoria para producir esas cosas tan sabrosas como el queso, el pan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si analizamos esto con una lógica, nos damos cuenta de que la naturaleza del aceptor final de electrones determina el tipo de metabolismo que tenemos, ¿no? Que puede ser aerobio, en el caso del oxígeno, o anaerobio, en el caso de los compuestos nitrogenados, el hierro, el sulfato y el dióxido de carbono. ¿Sale? ¿Hay otra pregunta en el chat? ¿Se está trabando? ¿Yo o usted? Aparte de Magdiel, ¿todos me escuchan trabado? No, ¿No? No, Ah, muy ok. bien. Bueno, lo siento mucho, Magdiel, eh,
pues ahí sí es de tu línea de internet, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, ahorita subo esta presentación, ¿no? Ahora, ¿cómo es que funciona la bioremediación? Bueno, son reacciones enzimáticas secuenciales hasta llegar al producto final deseado, que es la degradación del compuesto. Entonces, hay un sustrato original, llega una enzima y lo transforma a otra cosa. Llega otra enzima y lo transforma a otra cosa. Y así sucesivamente hasta que se degrada. Ahora, si el microorganismo en cuestión no tiene todas las enzimas, lo que va a pasar es que puede llegar otro microorganismo que sí le guste este producto y ¿qué va a hacer? Va a producir la enzima 2 y así sucesivamente llegan muchos microbios hasta que lo destruye. Entonces, es una reacción enzimática secuencial. Ahora, para recordar un poquito de química orgánica, estos son los hidrocarburos, ¿sale? Los hidrocarburos se pueden dividir en tres grandes grupos, que son los saturados, gualifáticos, aromáticos e insaturados, ¿sale? Entonces, los saturados se subdividen a su vez en dos grandes grupos, alcanos y cicloalcano. Los alcanos son lineales o ramificados. En el caso particular de los aromáticos, tenemos dos grandes grupos, mononucleares y polinucleares, y finalmente los insaturados, que tienen esta estructura química. Es decir, los insaturados no tienen todos sus enlaces completos. Ahora, los hidrocarburos, por definición, no es que tengan agua, sino que su fórmula química es un carbono NH2O. Entonces, no es que tengan agua, sino que la proporción de carbono, hidrógeno y oxígeno pareciera como que tienen agua adentro, pero no es que tengan agua, sino que simplemente tienen hidrógeno y oxígeno en una proporción de 2 a 1 siempre. Ahora, cuando hablamos de carbono, pues hablamos de la química de la vida y también de la química de la contaminación. Como ustedes sabrán, todos los átomos de carbono en este planeta forman enlaces covalentes y en ocasiones pueden formar enlaces dobles covalentes. Los enlaces covalentes son increíblemente duros e increíblemente resistentes. Entonces, la ruptura mediante combustión de estos enlaces es lo que produce la combustión, lo cual es altamente energética y pues es deseable para la fabricación de combustibles. ¿Sale? Entonces, estos gráficas que tenemos aquí se les conoce como electroferogramas. Cada uno de estos piquitos que nosotros vemos aquí, pues representa una fracción de un hidrocarburo. Entonces, cualquier combustible derivado del petróleo, e incluso el mismo petróleo, tienen más de 100 hidrocarburos diferentes. Entonces, tienen muchísimos hidrocarburos y por lo tanto, químicamente tienen almacenada muchísima energía. Entonces, en bioremediación, cada uno de estos hidrocarburos, o sea, cada uno de los más de 100 que tienen, pues es un sustrato a degradar. Entonces, si hay un derrame de gasolina, de diésel o de petróleo, pues necesitamos un microbio o a una enzima para degradar cada uno de esos compuestos, ¿vale? A veces, cada uno de esos sustratos va a necesitar de varias enzimas específicas. Por lo tanto, si ya hicieron las cuentas, pues necesitamos muchísimas enzimas, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver el número de hidrocarburos que tiene la gasolina. Así a ojo de buen cubero vemos que el diésel tiene más hidrocarburos. Por eso utilizamos el diésel para mover maquinaria pesada, como tractores, como trascabos, como maquinaria para la construcción, porque requieren de más potencia. Y si vemos el petróleo crudo, pues tiene todos los hidrocarburos del mundo, ¿no? Por eso es tan peligroso los derrames de combustibles, particularmente el del petróleo crudo. ¿Por qué? Porque como tiene tantos hidrocarburos, pues es muy difícil de bioremediar. ¿Por qué? Pues porque necesitamos microorganismos para que se lo estén comiendo. Ahora, esa es la ruta metabólica típica de los organismos aerobios, ¿sale? Entonces vamos a analizarla. Normalmente para que un microbio pueda funcionar requiere de algunos polisacáridos o de algún sacárido para iniciar la glucólisis. La glucólisis tiene como uno de sus productos finales el piruvato y la acetilcoenzima A.
La acetilcoenzima A se conjuga con el metabolismo de proteínas y grasas, lo cual nos lleva al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿sale? El ciclo de los ácidos tricarboxílicos forzosamente produce dióxido de carbono, que es lo que exhalamos. Esto activa la cadena de transportes de electrones, lo que a su vez activa la fosforilación oxidativa, que requiere de oxígeno. Entonces, la fosforilación oxidativa termina por producir compuestos de alta energía. ¿Cuáles son estos compuestos de alta energía? El NADH y el ATP, también conocido como el adenosín trifosfato. Dice, profe, ahorita vengo, no me tardo. Ok, está bien. ¿Vale? Entonces, el ATP es normalmente, que es conocido como el adenosín trifosfato, es conocido como la molécula de intercambio energético en todas las células habidas y por haber. Todos los seres vivos producen ATP porque todas las reacciones metabólicas en algún punto van a necesitar energía y esa energía es a partir del ATP. Entonces, el ATP, como su nombre lo indica, adenosín trifosfato, tiene 3 grupos fosfatos, pero cuando se rompen los enlaces fosfato liberan energía y es la energía que se requiere para algunos procesos metabólicos. Ya sé todo esto. Ok, entonces, este es el metabolismo aerobio de algunos hidrocarburos. Entonces, si yo me regreso acá, van a ver ustedes aquí el piruvato, ¿cierto? Entonces, al piruvato se le van a pegar algunos compuestos que están hidrocarbonados. Estos son nada más algunos ejemplos. ¿Cuáles son de ellos? El gileno, el tolueno y el benceno, los cuales son increíblemente tóxicos, pero los podemos encontrar comúnmente en los hidrocarburos. Entonces, todos estos requieren de una maquinaria enzimática que los transforme a catecol para que puedan pasar al metabolismo del piruvato, ¿sale? Y acá tenemos otros que son más recalcitrantes, que normalmente se tienen que acidificar. Ay, perdón. ¿Para qué? Pues para poder pasar acá. ¿Cuáles son ellos? El naftaleno, el fenantreno y el antraceno. Entonces, si se fijan, estos, con ayuda de las enzimas, pueden llegar a transformarse en piruvato para llegar a ser degradados y ser utilizados como energía por los seres vivos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si no hay glucosa, si no hay otra cosa para comer, los microbios van a empezar a comerse a los hidrocarburos, ¿sale? ¿Cómo lo van a hacer? Ya es aquí donde vamos a terminar ya la clase del día de hoy. Terminamos con esto. ¿Cómo se degradan los hidrocarburos? Entonces, su chamba para la próxima sesión es investigar en qué consiste la ruta metabólica de la beta-oxidación. Entonces, esto que les acabo de explicar es el proceso general. Pero esto tiene un nombre. Ese nombre se llama beta-oxidación. Entonces, muchos de ustedes se van a perder y me van a decir, profe, es que me parece que la beta-oxidación es para el metabolismo de los lípidos. Eso es correcto, pero hay una beta-oxidación en los microorganismos que sirve para degradar hidrocarburos, ¿sale? Entonces, eso es lo que tienen que hacer para la próxima sesión. Entonces, esta actividad no tiene caricatura ni nada, es un extra, pero sí le ponen su portada y su formatito APA con la bibliografía. ¿Sale? Entonces, ¿tienen alguna duda o pregunta? Se lo vamos a entregar por correo.